Hola, te doy la bienvenida a este programa, El Nuevo Inconsciente, un programa de la terapia de reprocesamiento generativo en el que explicamos de forma simple y tranquila cómo funciona tu mundo emocional. Hoy vamos a tratar algunas cuestiones que se conectan mucho con el universo masculino, que son las disfunciones eréctiles, específicamente la eyaculación precoz y la impotencia sexual. Hace algunos años llegó a mi consultorio un joven de unos 30 años de edad. Recuerda que siempre vamos a cambiar las características o datos que puedan identificar a nuestros clientes. Así que de hecho, cuando a veces diga que estoy hablando de un hombre negro o de un hombre blanco, una persona alta o una persona baja, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, este descargo de responsabilidad es importante para que sepas que nunca, jamás vamos a exponer a ninguno de nuestros clientes. Dicho esto, empecemos. Lo que sucede es lo siguiente. Este joven llegó con unos 30 años de edad y vino con una característica muy común entre los hombres que tienen este tipo de disfunción. Dependiendo de su gravedad, el impacto será mayor o menor, naturalmente. Llegó con la autoestima extremadamente afectada. Y esta autoestima dañada, afectada, estaba teniendo repercusiones en su comportamiento del día a día, hasta el punto de que evitaba, por ejemplo, evitaba salir, evitaba las fiestas, evitaba el contacto con mujeres, porque cada vez que tenía contacto con una mujer, automáticamente su mente empezaba a montarse toda una película en la cabeza y se angustiaba porque sabía que no podía pasar de ahí. No podía pasar de un contacto casual, porque si avanzaba y era necesario tener alguna relación sexual, para él eso ya empezaba a convertirse en un gran peso, en un gran monstruo. Date cuenta de cuánto sufrimiento trae eso, cómo va invirtiendo la calidad de vida, el pensamiento sobre la vida, ¿no? Porque normalmente es natural que los hombres quieran más sexo o que busquen a las mujeres para construir una serie de cosas, incluyendo tener relaciones sexuales, obviamente. Y entonces esa es una situación en la que empezamos a darnos cuenta de que empieza a cambiar la lógica natural de las cosas. Pues bien, y empecé a hablar con él y empecé a explicarle. Lo primero que buscamos hacer siempre es la psicoeducación, es explicar cómo funciona, cuál es la lógica de ese trastorno en particular. Y en el caso de la eyaculación precoz, eso está muy, muy ligado a detonantes y a la ansiedad. Y vamos a dejar eso claro a lo largo de nuestro video. Pues bien, conversando con él, explicándole todo eso, le pedí que relatara los principales momentos, los momentos más difíciles, los más impactantes, que él cree que tienen algo que ver con aquello. Y el primer relato de él fue muy interesante. Lo primero que le vino a la mente fue lo siguiente: mira, tuve mi primera relación sexual, no fue excepcional, pero fue normal, fue satisfactoria, digamos. Pues bien, la vida sigue y 2 años después fue cuando dijo que encontró, de hecho, el hito de lo que sería el principal problema. Fue ahí donde empezó, fue la génesis de todos sus problemas en el área sexual. Y el relato fue el siguiente. Dijo que estaba en una fiesta, en una ciudad con playa, estaba en la playa. Y esa fiesta se alargó hasta la madrugada. Y ya de madrugada, después de haber bebido bastante, fíjate, el alcohol no es el mejor amigo de las relaciones sexuales, principalmente para el hombre, ¿ok? Había bebido bastante. Lo segundo es que estaba coqueteando con una chica que él consideraba mucho, mucho más, muy superior a él. Digamos que ¿sabes esa expresión? Es mucha mujer para mí. Básicamente fue eso lo que me describió. Entonces él ya se sentía un tanto intimidado. Y aquí es interesante recordar una cosa. De vez en cuando oímos relatos de mujeres quejándose de que los hombres no se acercan, no se aproximan. Incluso algunas mujeres con algunas características específicas dicen que es como si los hombres sintieran miedo de ellas. En este caso, tenemos una situación muy común llamada caliginefobia. El término es extraño, pero quiere decir lo siguiente: es miedo a las mujeres, muy guapas y o muy poderosas. Y eso pasa, gente. Es muy común que el hombre se sienta inseguro. No estoy diciendo que sean todos los hombres, evidentemente, pero es muy común que el hombre se sienta inseguro ante una mujer que considera mucho más guapa que su estándar, o mucho más poderosa, o muy poderosa. Y eso causa inseguridad. La inseguridad activa la ansiedad, ¿ok?
Entonces tenemos dos detonantes ahí. Entonces muchos hombres incluso evitan acercarse a mujeres que consideran muy guapas o muy por encima de su estándar o muy poderosas porque se sienten intimidados. Y eso de hecho ocurre, ¿vale? Y al sentirse intimidados se sienten inseguros. En una relación sexual, si están inseguros, están con ansiedad, la dificultad para tener una relación sexual sana será mucho mayor. Y muy probablemente él, si está en esa situación, acabará teniendo una eyaculación precoz o incluso puede tener un problema temporal de impotencia, es decir, no conseguir tener la erección. Todo eso causado por la cabeza. Entonces, este término caliginefobia muchas veces frustra mucho a las mujeres porque no saben o a veces hasta se sienten medio malditas, digamos, por la situación, por el cargo que ocupan, por la situación que ellas ocupan en la sociedad. Y existe. Entonces, el término es ese, es caliginefobia, que es el miedo que los hombres sienten o la inseguridad que los hombres sienten ante mujeres muy guapas o muy poderosas. Apunta a eso. Pues bien, en su caso, dijo que la situación era esa. La mujer era muy guapa, estaba muy buena, estaba muy por encima de sus estándares, y estaban en ello y no había mucho a dónde ir allí, y decidieron entonces ir a la playa, a la arena misma. Dijo que empezaron a liarse, apoyados en un barco, una balsa, algo así, de madrugada. Ahora, fíjate en la situación, extremadamente expuestos, ¿no? A las 3, 4 de la madrugada, en un lugar que no conocía, una ciudad que no conocía, expuesto a algún ladrón, atracador, cualquier cosa. Entonces, fíjate que toda la situación era extremadamente ansiogénica, es decir, generadora de ansiedad. Era una situación en la que tenía la mente activa y hablamos del cerebro reptiliano, que es el cerebro que se encarga de tu mecanismo de defensa, de protección, de instintividad. Entonces, naturalmente, tenía ese grado de activación, de autoprotección activado, obviamente, ¿no? Aunque el alcohol baja un poco esa hiperatención, pero él estaba en esa situación. Además, ya estaba ansioso por la caliginefobia, como dije, ¿no? Entonces, todo eso. Hay otra característica también. La mujer era mayor que él tenía 17 años. Entonces, bueno, fíjate que fue un paquete completo. De hecho, fue un paquete completo porque su nivel de ansiedad subió bastante y ahí él apenas empezaron a liarse, a tocarse. Dijo que en 2, 3 minutos él ya tuvo la eyaculación precoz y eso fue extremadamente frustrante para él, pero eso no fue todo. La mujer se enfadó, se indignó y le dijo un montón de cosas y lo humilló, lo ridiculizó. Le dijo cosas realmente muy absurdas y en resumen lo descalificó como hombre. Dijo que no era un hombre, en fin. Entonces, fíjate, eso fue el registro y el detonante. El detonante, porque a partir de ahí empezó a tener dificultades cada vez mayores ante otras relaciones. Y segundo, el registro, porque queda registrado. Y tu inconsciente guarda esas situaciones, pero las guarda con el más mínimo detalle, aunque no te acuerdes conscientemente de todo lo que pasó. Pero tu inconsciente, un nivel por debajo de la memoria consciente, guarda todo eso. ¿Y qué pasa? Cada vez que esa persona va a tener una relación sexual, automáticamente el detonante se dispara. Y cuando se dispara, viene lo que yo llamo retraumatización. Este retraumatismo es cuando la persona, o incluso politraumatismo, en realidad se traumatiza muchas veces porque él ya está en una situación, trae una situación de inseguridad. Ahora imagina cómo podría haber sido y cómo fue, de hecho, la segunda relación sexual de este chico. En la segunda relación sexual él ya estaba con todo ese miedo, toda esa angustia, todo aquello que estaba registrado en él. Y ahí fue a la segunda relación, tenso, ansioso. Si te pones tenso y ansioso, seas hombre o mujer, disparas adrenalina. Y la adrenalina tiene un efecto muy importante y muy dañino en tu cuerpo. Depende de la situación. Durante el sexo, la descarga de adrenalina es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque la adrenalina es un vasoconstrictor. Tanto los hombres como las mujeres, para experimentar hinchazón, expansión y mayor sensibilidad del órgano genital, experimentan una liberación natural de óxido nítrico cuando comienzan las relaciones sexuales, lo que provoca hinchazón y relajación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos comienzan a llenarse de sangre y naturalmente las terminaciones nerviosas quedan más expuestas tanto en hombres como en mujeres. ¿Y entonces qué pasa? Como dice un sexólogo, el juguete de un hombre es un dispositivo que se puede ensamblar.
La mujer debe ser abierta. El hombre es un arma. Esto significa que dependerá mucho más de esta relajación y de esta cantidad de sangre para conseguir una erección de forma natural. Y si no tiene eso, es decir, si tiene un nivel muy alto de adrenalina, la adrenalina está causando vasoconstricción. Es lo opuesto a la vasodilatación. Si se ve limitado por lo que sucede, no podrá lograr una erección normal y satisfactoria. Y luego viene la impotencia, la incapacidad de alcanzar el máximo potencial. Y cuando un hombre tiene toda esa potencia, a menudo con mucho esfuerzo y concentración, simplemente no puede controlar el impacto de todo ese estrés y termina eyaculando rápidamente. Entonces, la segunda vez que intentó tener relaciones sexuales después de eso, ¿qué pasó? La misma cosa. Y cuando ocurrió lo mismo, se puso aún más ansioso, aún más nervioso, aún más angustiado. Y ahí es donde comienza toda la serie de autoapropiaciones, de autoimposiciones. Es cuando empezamos a castigarnos, cuando empezamos a decir que nosotros, los propios hombres, ya sabes, empezamos a decir esto, a todo el mundo le pasa, empezamos a decir, a autocastigarnos, empezamos a decir cosas como, por ejemplo, no soy nada, no soy capaz, no soy un hombre, no tengo solución, ¿qué voy a hacer ahora? No sé cómo lidiar con esto, estoy maldito, va a ser así por el resto de mi vida, estoy condenado, en fin, es terrible. Entonces, cuanto más busca un hombre otras relaciones para intentar resolver esto, peor se vuelve la situación. Porque cada vez que está a punto de tener sexo, la situación empeora. Los detonantes siguen apareciendo y ahora se han vuelto cada vez más fuertes. ¿Ves lo simple que es la lógica? Un detonante puede causar estragos terribles en la vida de alguien. Otro relato interesante que muestra lo destructivo que esto puede ser, incluso para la relación misma, fue el de un hombre de negocios que informó que no había podido tener relaciones sexuales apropiadas durante 3 meses porque no podía lograr una erección. Hasta los 3 meses todo era normal, todo estaba bien. De repente, según él, de un momento a otro, todo empezó. Ahora, otra cosa que le causaba gran angustia era el sufrimiento que esto le estaba causando a su prometida. ¿Por qué? Según él, su prometida lloraba con frecuencia, lo acusaba y estaba segura de que él ya no la amaba. Él intentó de todo, intentó explicar lo que ni él mismo entendía, porque no lograba entender por qué no estaba pudiendo tener la relación sexual. No porque no tuviera ganas, fíjate, no era falta de libido, no era nada relacionado con un problema químico, no. Su problema era que simplemente ya no conseguía tener la erección. Y eso estaba causando un problema terrible con su prometida, porque ella estaba convencida de que el problema era ella, que él ya no sentía deseo por ella, que ya no la amaba, que ya no le gustaba, que ella ya no era capaz de provocarle ninguna sensación. Y por más que él intentara explicarle aquello que no podía, porque no tenía idea de lo que estaba pasando, no lo conseguía. Y la situación se puso muy, muy difícil. Claro, ahí ella empezó a sentirse insegura, empezó a pensar que él la estaba engañando, empezó a intentar rastrear su teléfono, a pelear por celos, en fin. De un momento a otro, la relación se convirtió en un verdadero infierno. Y de nuevo buscando siempre la lógica, explicando siempre que existe una lógica en todas nuestras emotions, toda emoción tiene lógica. Es lo que repetimos siempre, con frecuencia, para simplificar el entendimiento de lo que nos ocurre, principalmente en el mundo emocional. Le pregunté, vale, han pasado 3 meses. ¿Qué pasó exactamente hace 3 meses? ¿Cuál fue el evento más significativo relacionado con el área sexual que ocurrió hace 3 meses? Y él dijo, mira, yo trabajo con eventos, estaba en un periodo muy ajetreado, más de un mes, organizando eventos en varias ciudades de Brasil, así que viajaba bastante. Y normal, y cada vez que vuelvo, después de pasar 2, 3, 4 días viajando, al volver es cuando tenemos algún contacto, cuando podemos tener relaciones sexuales. Y yo estaba trabajando mucho a un ritmo muy intenso, mucho más intenso de lo que es habitual para mí. Y lo que pasó fue que un día en concreto estaba muy, muy cansado, ya exhausto, y fuimos a tener relaciones sexuales porque ella quería, yo no tenía muchas ganas porque estaba muy cansado, y ahí no conseguí tener la erección. Y ella se asustó y empezó a llorar. Ella se empezó a pensar que era por ella. Y a partir de ahí, cada vez que voy a tener relaciones sexuales, no puedo. Y mi razonamiento fue muy simple. Mira, vamos a ver, no pudiste tener relaciones sexuales porque no tenías energía, fuerza. Él dijo, la primera vez sí, pero las otras no.
Le dije, sí, es natural. La primera fue por cansancio físico, pero entonces con su reacción se te instaló un detonante. Es obvio. La segunda vez, cuando fuiste a tener relaciones sexuales, ¿estabas relajado o te pusiste tenso por haber fallado la primera vez y por su reacción? Él dijo, no, me puse un poco tenso, claro. Entonces le pregunté, ¿un poco? De 0 a 10, ¿qué tan tenso te pusiste? Ah, un 7, un 8. Eso no es un poco tenso, es bastante tenso. Y entonces, cada vez que ibas a tener relaciones, ¿qué pasaba? Y él dijo, no, pues me ponía más tenso. Entonces tu problema es no puedes tener una erección porque te pones muy tenso, porque se generó un detonante. Cada vez que la cosa empeora, te pones aún más nervioso. Es mucha tensión, mucha presión en la cabeza a la hora de tener la relación sexual. Él dijo, pero el hecho de que esté ansioso es capaz de dejarme sin tener una erección, porque ya he tenido relaciones sexuales en momentos así, muy tensos y tal, y he podido. Le dije, sí, la adrenalina funciona muy bien hasta cierto punto, pero cuando la adrenalina pasa de cierto límite, que hace que tengas realmente uno de los efectos más importantes, que es la vasoconstricción, ahí no puedes tener ninguna relación, ninguna erección. ¿Por qué? Porque los vasos no logran relajarse ni lo más mínimo para que tengas un mínimo de potencia sexual. Y eso varía, ¿no? Dependiendo del grado de tensión ahí, puedes tener una mayor o menor relajación, tener un poco más de erección o un poco menos, en fin, de acuerdo con la situación. Él dijo, sí, realmente tiene sentido. En este caso, funcionó de forma muy simple, solo con una conversación. Claro que normalmente buscamos reestructurar y reprocesar toda la situación, pero en este caso solo fue necesaria una conversación. Le pedí a su novia que viniera al consultorio y lo que hice fue simplemente darle una clase sobre fisiología y busqué mostrarle que el hombre necesita, de hecho, estar bien relajado en el acto sexual. ¿Por qué? Porque es necesario que haya una vasodilatación para poder tener una erección y no era por ella, el problema no era con ella. Y es natural que el hombre, y esto es algo importante, gente, es natural que al hombre se le baje, como se dice. Cuando los hombres normalmente dicen que nunca se les baja y tal, eso es un chiste, una broma, una mentira. ¿Por qué? Porque en realidad es natural que al hombre se le baje. ¿Por qué? Si está excesivamente cansado, si bebió, por ejemplo, si no está concentrado en eso, si tiene problemas en la cabeza, no va a poder tener la concentración, la relajación suficiente para eso. Y es necesario que haya una relajación para que haya toda una tumescencia, todo un llenado de un órgano, que se llene de sangre para que tenga una erección. Y el problema está cuando el hombre muchas veces empieza en esa situación en la que no puede tener una erección, ya empieza a ponerse nervioso, ansioso, preocupado. Y eso solo empeora la situación. Y cuando repercute en la mujer, peor aún. Entonces, creo que estos dos puntos son muy interesantes para que entendamos, ¿no? Que primero es necesario que el hombre esté muy relajado y muy tranquilo, ¿no? Muy concentrado en lo que está haciendo para que haya relajación. Y lo contrario de eso, es muy dañino cuando tiene una vasoconstricción por la adrenalina, por estar nervioso, ansioso, tenso, preocupado, con la cabeza llena de problemas. En fin, el hombre con eyaculación precoz normalmente tiene un recorrido. ¿Cuál es el recorrido del hombre con eyaculación precoz? Primero, busca informarse y busca en Internet. Pero la cantidad de información contradictoria que tenemos es absurda. Y fíjate, no es solo la información contradictoria que se encuentra en la web, no. También hay muchos profesionales de la salud que no tienen plena conciencia, no conocen de hecho este trastorno y acaban dando diagnósticos extraños o caminos y tratamientos muy curiosos. Fíjate, en Brasil mismo y en el mundo muchas veces ya se ha utilizado como conducta médica hacer una cirugía para profundizar la región nervosa en la parte inferior del pene. De esa forma, teóricamente el hombre tendría menor sensibilidad. Eso nunca funcionó. Todos los hombres que se sometieron a este tipo de cirugía nunca tuvieron éxito. Otra cosa es la extirpación de la región de alrededor del glande, del prepucio. Entonces, ¿para qué? Para hacer que el glande del pene quede más expuesto. Al quedar más expuesto, tiene más contacto con el tejido, con la ropa que está usando, y eso teóricamente va disminuyendo la sensibilidad. Normalmente eso no funciona. ¿Por qué no funciona este tipo? Nunca funcionó este tipo de conducta.
Simple, porque la eyaculación precoz no está construida, no está fundamentada, no se origina en el tejido del pene. O sea, el problema no está en el pene, no es por el contacto, porque tenga demasiada sensibilidad, no. ¿Por qué? Porque muchos hombres relatan que tienen eyaculación precoz sin siquiera tocarse el pene o sin que la pareja con la que está teniendo relaciones sexuales le toque el pene. O sea, la cuestión no es de sensibilidad del pene. Y eso, lamentablemente, fue adoptado como conducta médica por muchísimos urólogos, inclusive, que adoptaron eso, lo recomendaron a sus pacientes, hicieron cirugías que fueron simplemente inútiles para ese paciente, porque la lógica indica que no puedes tratar algo si la causa no está ahí. Tratar algo aquí, pero que la causa esté aquí, ¿cómo? ¿No tiene lógica? Fíjate que en realidad esto a veces llega a ser un poco aterrador. ¿Por qué? Porque es el propio médico muchas veces quien todavía recomienda eventualmente este tipo de conducta y no es definitivamente ese el camino. Claro que la cirugía para retirar la piel alrededor del glande es muy saludable para otros fines, ya sea estético o principalmente para evitar incluso el cáncer de pene. Y eso está comprobado, es muy bueno. Entonces, para ese fin está bien, pero no para una persona que busca tratar la eyaculación precoz. Otro paso en este viaje es que a menudo el hombre empieza a buscar fórmulas mágicas. La desesperación muchas veces lleva a la persona a buscar fórmulas mágicas. Es decir, sustancias que tomaría, pastillas, pomadas, cremas que retrasarían la eyaculación precoz. Lamentablemente tampoco funciona. Porque, de nuevo, la eyaculación precoz no se basa en el pene, no son factores necesariamente orgánicos. Otro camino por el que a menudo la persona que tiene eyaculación precoz, el hombre que tiene eyaculación precoz ya ha pasado o pasa, es intentar concentrarse en otra cosa durante el acto sexual. Ahora, imagina el sufrimiento. Estás en una relación sexual en la que lo más placentero es estar ahí, presente con tu pareja, y simplemente tienes que estar pensando en otra cosa para intentar disminuir la sensibilidad, la concentración, la recepción de placer de ese acto. ¿Funciona? Tampoco funciona. Otras veces vemos recomendaciones para que el hombre se masturbe antes de tener la relación sexual. Eso funciona hasta cierta edad, cuando el hombre es joven, tiene un nivel de testosterona muy alto y consigue tener un periodo de recuperación entre una relación sexual y otra muy corto. Pero si ya empieza a ser un hombre más maduro, de más edad, y empieza a tener una disminución de testosterona, empieza a tener un intervalo de recuperación mucho mayor entre un acto sexual y otro, acaba por no funcionar. Además del hecho de que la persona tiene que estar todo el tiempo planeando cuándo va a tener relaciones sexuales, en fin. Otras veces se utilizan, muchos no, normalmente de forma natural, utilizan pastillas. Las pastillas, los fármacos que sabemos que realmente funcionan para mantener la erección son muy buenos. Cuando el hombre consigue tener la seguridad, la tranquilidad de que eso funciona y se calma, muchas veces consigue evitarla. Pero normalmente esos fármacos funcionan para aumentar la erección y no necesariamente para evitar la eyaculación precoz. Porque fíjate, la eyaculación precoz no está en el órgano del pene, está en la cabeza. ¿Y qué es lo que hace que el hombre tenga eyaculación precoz? Detonantes que se disparan ligados a la ansiedad. Es la ansiedad la que hace que el hombre tenga eyaculación precoz. Fíjate que no estoy diciendo que necesariamente el hombre que tiene eyaculación precoz tenga que ser una persona extremadamente ansiosa. No, puede tener un detonante ansiogénico ligado a eso. Ese evento sí puede disparar un detonante de ansiedad muy grande, incluso en personas tranquilas, relativamente tranquilas. Pero esa no es la regla, de hecho. La regla es que normalmente un hombre que tiene eyaculación precoz es porque ya tiene una predisposición a ese cuadro en función de su ansiedad. Entonces, los hombres ansiosos, los hombres que tienen ansiedad, tienen una tendencia mucho mayor, pero predominantemente mayor, a tener eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque la eyaculación precoz llega a afectar hasta el 25% de los hombres. ¿Y por qué esta prevalencia es tan grande? Es simple. El grado de ansiedad en nuestra sociedad es muy alto. Y si el hombre ansioso
lleva esa ansiedad por diversos factores a la cama, a la relación sexual, es obvio que va a tener una descarga de adrenalina y cuanta más adrenalina, menos capacidad de controlar la erección o de controlar el acto sexual. ¿Por qué? Porque en realidad está en pánico. Ahora, si tiene cualquier detonante que dispara adrenalina en ese momento, y como para el hombre la relación sexual es algo muy importante y fallar en la relación sexual es algo absurdamente importante para él, o sea, causa un daño muy grande, es algo que lo asusta mucho, entonces si ya es ansioso ya dispara un montón de detonantes y eso hará que tenga aún más producción de adrenalina y cuanta más adrenalina, más vasoconstricción. Cuanta más vasoconstricción, más dificultad para mantener esa erección con calidad, más ansioso se pone, más nervioso se pone y entonces más rápido tendrá la eyaculación precoz. ¿Te das cuenta? Todo tiene lógica y el razonamiento es muy, muy simple. La mejor prueba que puedes tener de la relación íntima, de la conexión muy íntima entre ansiedad, adrenalina y eyaculación precoz, es algo que ocurre muy comúnmente con profesionales del sexo, prostitutas o prostitutos, en fin, que ya tienen experiencia en su profesión. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces relatan lo siguiente: recibí un cliente, voy a atender a un cliente y ese cliente está muy nervioso. Si está muy nervioso, muchas veces no consigue ni tener una erección. ¿Por qué no consigue tener una erección? Porque la ansiedad provoca vasoconstricción y no consigue tener una erección. Perfecto. O otras veces se pone tan nervioso, tan ansioso con eso, que tiene una eyaculación precoz. ¿Qué es lo que estos profesionales del sexo más experimentados dicen que hacen? Es simple. Intentan tranquilizar a la persona, intentan sentarse, le piden que se tome una copa, venga, vamos a hablar, y empiezan a hablar de la vida, de cosas aleatorias, en fin, empiezan a charlar y a conversar. ¿Y qué pasa? La persona empieza a relajarse, el cliente empieza a relajarse, y cuando empieza a relajarse, empieza a tener una erección de nuevo. Recuerdo un caso muy interesante de una profesional del sexo transexual que dijo que empezó a tener con el tiempo una cantidad de clientes muy recurrentes, es decir, clientes fijos. Por eso, y sentí curiosidad, pero ¿por qué exactamente? Ella dijo, es simple, es lo siguiente, yo, como aquellos clientes que eran más, ella los llamó nerviositos, fíjate, nerviositos, o sea, personas nerviosas. Mira qué interesante, es su manera de describir la situación. Ella dijo, cuando me di cuenta de que aquellos clientes míos eran más nerviosos, estaban más ansiosos, ¿qué hacía yo? Intentaba calmarlos, tranquilizarlos, hablar mucho, en fin. Y yo le dije, funcionaba como una terapia en realidad. Ella dijo, exactamente, yo era como una terapeuta para ellos. Y entonces muchos empezaron a volver y durante muchos años tuve clientes fijos, durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque conmigo ellos conseguían tener relaciones sexuales. ¿Y por qué? ¿Por qué conseguían tener relaciones sexuales con ella? Simple, porque ella entendía este mecanismo. Entonces los calmaba, los tranquilizaba, los distraía, conversaba. Cuando estos hombres conseguían relajarse, conseguían tener la erección y conseguían tener el acto sexual. ¿Ves la conexión entre una cosa y la otra? Muy simple, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos una noticia fantástica, que la TRG es una terapia que tiene un protocolo adecuado para ayudar a los hombres que sufren de disfunción eréctil o de impotencia sexual, siempre y cuando, claro, que esos trastornos tengan causas mentales, emocionales, ¿no? ¿Tiene repercusión física? Sí la tiene, pero la causa normalmente es emocional. Claro que para eso es necesario descartar todo y cualquier origen o causa orgánica, y primero es necesario que ese cliente vaya al médico y busque, de hecho, examinar si no tiene ninguna deficiencia vitamínica, si no hay nada malo en su cuerpo. ¿Ok? Lo segundo es que una vez que eso se ha descartado, entonces sí, debe buscar una terapia psicológica. Como decía, la TRG tiene la estructura y el protocolo para auxiliar a estos hombres en este camino, en esta travesía, con resultados muy buenos. Pero es importante una advertencia. En ningún momento ni el terapeuta, ni esta persona, ni el cliente pueden angustiarse o ponerse muy ansiosos por la cantidad de sesiones, porque normalmente es algo que es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. Y sí, aunque la TRG sea una terapia basada en la filosofía de la terapia breve, trastornos como la disfunción eréctil, como la eyaculación precoz, requieren muchas más sesiones.
Y el motivo es muy simple. El terapeuta de TRG, al utilizar el protocolo, va a reestructurar su vida en varias fases, incluso desde la infancia hasta la vida adulta. Va a trabajar incluso miedos futuros, en fin, va a trabajar una serie de situaciones en un protocolo muy bien estipulado, muy bien determinado. Solo que, como esto es algo que genera un grado de ansiedad gigantesco en el hombre cada vez que él vaya a esa situación, aunque haya reelaborado o reprocesado todo lo que se hizo, todos los detonantes emocionales, eventualmente puede que la persona se desespere, se angustie. Entonces, todos estos procesos se van trabajando exhaustivamente. Poco a poco, el hombre va a tener una reeducación de su vida sexual, va a entender, a comprender cómo funciona todo esto y poco a poco va a ir adquiriendo la confianza que necesita. No estoy hablando aquí de años y años, pero tampoco digo que sean semanas. Me preocupa mucho esto porque como soy hombre, sé exactamente el daño que esto causa en la autoestima del hombre y necesitamos que la gente sea consciente para trabajar de forma muy, muy seria, ¿de acuerdo? Entonces no podemos prometer resultados jamás. Lo que decimos es lo siguiente: basándonos en el pasado, vemos que este protocolo tiene resultados muy positivos. Ahora, ya seas terapeuta o cliente que está utilizando la TRG en este caso, es necesario que seas muy consciente de que este es un proceso que hay que trabajar con mucha calma, con mucha dedicación, para que los resultados realmente aparezcan. ¿De acuerdo? Esperamos haber ayudado, haber aclarado bastante esta temática que es tan difícil para el género masculino. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.